abusivos que solo se llegan a poner adelante de las filas y uno haciendo la cola tratando de hacer las cosas decentemente. Para ellos un saludo no va de parte mía. Qué bueno, qué bueno. Carlos Araujo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Bien? Un viernes más por Hola, acá. ¿qué tal? Sí, ¿verdad? Ya le van a hacer Hola, el ¿qué meme. hace? Estaba dormido. Un viernes más por acá, No, estaba dormido. tratando de aportar en Claro. el programa número Claro, 1 sí. de opinión pública de El Salvador. Muchísimas gracias. No, muchas gracias por ese Sí. concepto. También, Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. Mucho Gracias. gusto, Ernesto. Buenos días a los compañeros panelistas. Quiero mandar un saludo para don Pedro Peña, que nos ve también, y a la demás audiencia que nos sintoniza todos los viernes. Es un gusto estar otra vez platicando con ustedes. Bien, muchísimas gracias. Sin duda alguna, este día no podemos pasar por alto temas que han estado gravitando a lo largo de la semana y también en las últimas horas, como el caso de la captura del comisionado presidencial Cristian Flores hoy a medianoche, ¿verdad? Por el delito de cohecho impropio y también en calidad de autor directo, según la Fiscalía General de la República. Eso y otros temas vamos a tener. No sin antes quiero recordarle a nuestros amigos televidentes que el progreso de El Salvador depende de todos. Haz tu parte, declara tu renta antes del 30 de abril. Ingresa a mh.gov.sv desde cualquier dispositivo. Te invita el Ministerio de Hacienda, Gobierno de El Salvador. Bueno, ahí está. Dice que la Fiscalía, que consta en las investigaciones que Flores, valiéndose de su cargo como comisionado presidencial, dice, exigía dinero a personas y empresas a cambio de beneficios y participación preferencial en los proyectos estratégicos del gobierno. Esto es solo el inicio de una amplia investigación para deducir responsabilidades y de otros delitos de corrupción. Flores, continúa el tuit, será presentado a los tribunales correspondientes para que sea procesado y responda ante las leyes. La Fiscalía General de la República continuará firme en la lucha contra la corrupción. Ahí están las imágenes que ya circularon precisamente del momento en que fue capturado, y el próximo presidente de la República también reaccionó a este tuit de la Fiscalía General de la República. Ahí lo tenemos y dice: si Dios lo permite, nuestra guerra contra la corrupción será tan exitosa como nuestra guerra contra las pandillas. Así están las cosas. Comienzo, Juan, contigo ahora. Vamos a ver. Bueno, yo creo que si algunos todavía estaban sentaditos, tranquilos, pensando que se habían escapado, con ese tuit del presidente, ya a partir de anoche no volvieron a comenzar a dormir, ¿verdad? Es importante señalar, y yo lo he dicho, la guerra contra la corrupción no es en el mismo sentido de la guerra contra las pandillas, que ibas y podías capturar a los tatuados o que ya tenían un fichaje, que ya tenían un nivel jerárquico en las pandillas. No, el corrupto hay que buscarlo, hay que investigar bien. Es gente que por lo general tiene capacidad de pagar buenos abogados, por lo que se requiere que sea una investigación sólida para que la pueda judicializar y no se te vaya a caer el caso en los tribunales. Creo que los mensajes están definitivamente claros. El presidente, cuando dijo que todos iban a ser investigados, ahí en primer plano y en segundo plano estaban todos los funcionarios. De hecho, retoma partes de ese video en la que les dice, en ese tweet que acabamos de ver, están partes de ese video precisamente donde aparece el comisionado presidencial. Y creo que este quinquenio deja cosas importantes. 3 diputados, si no mal recuerdo, una alcaldesa, un expresidente Bandesal, y ahora este es el primer funcionario del órgano ejecutivo que en funciones, porque todavía no ha sido destituido, creo que en las próximas horas el presidente lo va a hacer, pero es el primer funcionario del Ejecutivo en funciones que está siendo capturado. No tiene fuero, porque por el cargo ese cargo no le da fuero constitucional, entonces puede ser procesado. Y lo que sí, todo esto que estoy mencionando, todos los casos que en este quinquenio hemos podido ver, son un espejo grandísimo, pero grandísimo, por si no lo habían querido ver, es un espejo enorme para las autoridades que van a entrar el 1 de mayo, llámense alcaldes, diputados, y también para la gente que va a conformar el próximo gabinete, porque ese es un espejo enorme que se tienen que ver. Yo siempre he dicho, si usted quiere hacer dinero, no se meta a funcionario público, ponga un negocio, vaya a trabajar. En mi pueblo a las 4 de la mañana se levanta la gente para trabajar y salir adelante, entonces no es justo. Y si ya tiene dinero, mejor quédese ahí. No es justo que lleguen funcionarios
que les den la confianza el pueblo y en este caso el presidente que lo nombró y se van a enriquecer. Ok, interesante. Vamos a ver Bessie y el resto también. Si quieren lo coloqueamos ya el tema desde el punto de vista de los aportes, puntos o contrapuntos. Sin duda es una muy buena señal que se esté haciendo este tipo de capturas, claro, después de aquel discurso que mencionó, ¿no? Cuando se iba y no se fue, pero se iba a abstener de estar ostentando la presidencia y les dijo, todos ladrones ustedes, que los investiguen. Es la primera que aparece. Llama la atención que después de las denuncias de Alejandro Mason no se capturaron a las demás personas que estaban vinculadas también a esas investigaciones. Faltan más casos, hay más denuncias. Hay varios documentos, medios de comunicación escritos, entre opinión de noticias a profundidad, en las cuales se señala a varios funcionarios de la actual administración que están involucrados o por lo menos señalados en posibles actos de corrupción. No es el único, creo que es una buena señal, sin duda, no lo voy a mencionar de otra manera, pero a ver, es un gatillo chiquito, pues no es que tampoco hayan agarrado a la gente del círculo cercano, que hay varios señalamientos de gente del círculo cercano que están en actos de corrupción. Ahí están las investigaciones periodísticas, basta que las vayan a revisar. Perdón. Vamos a ver. Bueno, yo la verdad que no sé si algunas personas lo conocieron, yo no lo conocí. Algunas personas podrán decir, pobrecito, ¿verdad? Ahora cayó preso, pobrecito tenía dinero y miren qué necesidad tenía de irse a meter en política. Yo lo único que puedo decir es que me alegra de verdad que esté preso alguien que se está robando nuestro dinero, que le está robando oportunidades al pueblo salvadoreño. Ya estamos hartos de tantos corruptos impunes y sí, faltan un montón, pero de verdad que si fue capturado en flagrancia no nos han dado mayor información. El delito de cohecho impropio es que pidió dinero o recibió dinero o una promesa de dinero por hacer algo que es propio de sus funciones o algo que ya realizó de sus funciones. Es decir, yo le estoy extorsionando o en algunos casos también los particulares, porque para que haya un corrupto se necesita un corruptor. Pero el caso es que por hacer lo que se supone que me han comisionado a hacer, es un comisionado presidencial, no es cualquier persona, es decir, es alguien de importancia en el cargo. De verdad que es gravísimo pensar que estas personas llegan a ser funcionarios públicos para lucrarse del dinero bien habido, porque es que lamentablemente es la cultura que tenemos arraigada en los salvadoreños de buscar un empleo público, buscar un cargo público, buscar licitaciones, buscar de cualquier manera llegar a tener un poquito de poder, porque eso es lo que mueve a muchos que ya tienen dinero, pero para lucrarse no llegan con la vocación de servicio. Y que sea un mensaje para todos los que estuvieron en esa reunión, para todos los que están pendientes, que como dijo el presidente, si usted ha tocado dinero de la gente, siéntese a esperar su turno, ¿verdad? El 1 de mayo y el 1 de junio, muchos quedan sin fuero. Este señor no tenía fuero, pero de verdad yo sí celebro esa exposición. A mí me critican mucho porque hablo de la exposición que se hace, pero es que el funcionario público tiene a su cargo el manejo de la cosa pública. Expónganlo así para que sea una verdadera ejemplarización de lo que les va a pasar a todos esos que ya tocaron, que están planificando tocar dinero, que lo están tocando, y que no crean que se van a quedar impunes. Si no les toca ahorita, pero les va a tocar, porque esos son vulgares y corrientes ladrones, y como ladrones hay que tratarlos y exponerlos, y la verdad que yo sí estoy satisfecha, me complace, me da mucha alegría ver así de expuestos todos esos corruptos que tenemos, y también para los que van a hablar de que es que todavía no ha sido vencido y oído en juicio. Por eso es que yo voy a presumir que se trata de una detención en flagrancia o de una detención administrativa que ya tiene sus diligencias en donde se comprueba esta situación. Por lo tanto, lo único que falta, hablo como ciudadana, yo celebro esto, como abogada, pues le puedo decir hace falta todavía la condena, pero yo creo que a todos los salvadoreños que nos duele, de verdad, que toquen nuestro dinero, nos da mucha satisfacción este tipo de acciones. Fíjate que antes de darle la palabra a Carlos, antes de quizás un poco recapitular la historia de esas palabras contundentes cuando reunió a todo su gabinete y les dijo... Y es que mira, visualizar la foto de esta persona en ese escenario y visualizarlo ahora como nos lo presentaron hace unos minutos. Detenido, esposado,
Y después el traje blanco, ¿va? Y después el traje blanco. El antes y el después. Y entonces, ¿a qué llegan, pues? A robar, a ver cómo agarran negocios para empezar a extorsionar en negociaciones, porque lo están haciendo. Y lo están haciendo cada vez más descarado. Y nos estamos enterando, ya son secretos a voces. Carlos, vamos a ver, ¿qué abonas? Y el resto abro la discusión sobre este tema, que, como decía, es un caso del universo más que seguramente, como el presidente lo insinuó, en esa que vamos a tener esas declaraciones, en esa evidenció, en esa reunión con sus gabinetes de gobierno, ¿no? Mira, yo siempre me voy a alegrar porque a un corrupto lo paren, lo detengan y lo metan a la cárcel. O sea, si algo hemos llegado a este punto en el país de ese cambio de gobierno que hubo después de 20 años de gobierno de Arena, 10 años de gobierno del FMLN, y ese cambio abrupto de abandonar la política tradicional por parte de los ciudadanos, tiene a la base algo, que es la corrupción. El presidente llegó a donde está, este presidente actual llegó a donde está con toda una campaña anticorrupción de fondo, fundamentalmente hablando. Así que cada vez que detenga un corrupto yo me voy a alegrar, ¿verdad? Porque creo que es importante combatir la corrupción. Pero yo también me pregunto, o sea, en 5 años de este gobierno anticorrupción, dos detenidos. 2. ¿Sí? ¿Solo 2? Sí, sí. De gobierno, 2. Y gatos. Dar una señal, ¿A creo... qué le llaman gato? Perdón. Porque no son No, parte del del círculo Pero es que cercano. yo no estoy de ok, acuerdo ok. que digan que es gato, Bueno, ¿sabe por qué? déjenme Es hablar. un comisionado presidencial. Va, ya Déjenme vamos hablar. a tener debate, sí. Déjenme hablar. Comisionado Ok, ya presidencial. vamos a Cuando entrar en hablo, debate cuando yo abierto, hablo de ¿no? gato Ok. es el tipo de acusación de la que está siendo sujeto. Vea. Y el nivel de confianza del círculo de donde proviene, porque todos sabemos aquí de dónde viene cada quien. Vea. Que son cercanos o no han sido cercanos, o han sido de partidos aliados o asociados, o de los que han dado brincos en algún momento de un lado para otro. Que le Vea. dieron recompensa por apartarse. Ese tipo de gente. Pero, o sea, yo sí invito al presidente de verdad a que nos dé muestras de ese combate a la corrupción. Porque, bueno, tiene 12 casos de las ICIES engavetados en la Fiscalía. 12, de los cuales 3 ya fueron divulgados de gente de su gobierno. ¿Vea? Donde hay inmensas cantidades de dinero involucradas y no dice ni pío, y de gente cercana del círculo. Además del caso de él, en junio de 2022 salió la primera noticia cuando se le dio un contrato Entonces, de 1.2 millones de A dólares. ver, Entonces, concluye porque te quiere un poco debatir. Sí, no, Juan. pero yo lo que quiero llegar es eso, o sea, queremos combatir la corrupción cuando en este gobierno hemos retrocedido en temas de transparencia. Aquí no hay acceso a la información pública, aquí todo es secreto, hasta la compra de un lapicero en el gobierno, nadie puede saber a quién se la están comprando o a quién se la están adjudicando. ¿Verdad? Es un retroceso inminente en temas de transparencia que tiene que ver con los asuntos de corrupción. 2 detenidos de su gobierno, cuando hay muchísimos casos engavetados en la Fiscalía de señalamientos de corrupción de gente muy cercana al presidente de la República. O sea, si el presidente de verdad Notas periodísticas. quiere combatir la corrupción, tiene de dónde. Ahí tiene de dónde. O sea, sea, que de verdad lo haga. Pues, o sea, no- todos nos vamos a alegrar. O sea, si es que yo te Te puedo alegra, asegurar- pero no te convence. No, es que en la resumen- señal, en la resumen, señal, me estás eso, diciendo, la ¿sí? señal es Es buena, buena. pero Sí, no, no es te convence. no es suficiente. O sea, él tiene elementos suficientes ahí para demostrarnos a los salvadoreños que de verdad ese mal lo va a combatir en ¿Por qué no te serio. convence, Juan, ese tema? Cuéntame. Es que yo no entiendo, o sea, de buscar minimizar la situación, o sea, Sí. porque si decimos que es gato, es un señor gato, es un comisionado presidencial. Todos los funcionarios de gobierno son así. Pero es un comisionado presidencial. funcionarios. No es un colaboradorcillo No, de sí. oficina, no, es un comisionado presidencial que ha buscado inversiones estratégicas. Ese es el que está preso ahorita. Sí, pero ahora, él no espera, decide. entonces no, comenzamos a decir y siempre sale cuando hay temas de corrupción, siempre sale lo de las ICI, no es que, miren, es que el presidente no acusa, acusa el fiscal. Y el fiscal lo tenía sentado y el presidente dijo, señor Juan, fiscal, investíguenlos a Juan, todos los que y- están aquí. Y a el todos tuit los que están puso el aquí". presidente, ¿qué te dice? Oh, ¿Qué pues sí, dice pero el tuit? ¿quién tiene el monopolio No, de la acción ¿quién penal? ¿qué dice el tuit? Ahí sí, No, en por este eso caso no, sí pues él no. ordenó.
No, ahí en dice los casos donde no pero mira investiga, que dice no es él el la que ordena. Fiscalía ¿Ah? General de la República. No, por dice, eso, ha si es el presentado brazo la acusador, detención. Juan, o sea, al Sí, final de no, cuentas. Pero el presidente no va a decidir a quién va a procesar en qué momento, es el porque la fiscal. investigación ya. la lleva el fiscal. Es el fiscal. Entonces, La verdad es que la Constitución dice que quien le Sí, corresponde es el claro. fiscal. Ya si el presidente se fiscal pone a tuitear, independiente. es problema de él. El fiscal independiente. ¿verdad? Pues el fiscal se supone que Sí. debe de ser independiente. Que O sea, lamentablemente y si el en El presidente dijera Salvador- ahorita, metan preso y dijera, miren, y la independencia de poderes y la fiscalía para qué está, o sea. Sí, lo dice, Sí, lo pone en redes, sí, eso no. agárrenlo. No, pero es que yo creo que quizás en lo personal, ¿no? Teniendo los 12 casos de investigación catedral, ¿no? que Ese es otro. que fueron archivados. Tenés cualquier cantidad de reportajes. Ya les decía yo que en junio del año pasado, perdón, del 2022, le sacaron en medios de comunicación esa asignación de 1.y pico de millones de dólares a este comisionado. Y como siempre se hicieron los locos, vea, ahí están un montón de investigaciones. Hay gente de mayor cercanía del círculo más cerrado de él que tiene mayores cantidades de dinero de sospecha de asignación que no se les toca. Y eso es, o sea, parece justicia selectiva. Hay un par de funcionarios de los Dos. que les acaban de entregar credenciales que ya se les escuchó comentar que cuando empiecen sus funciones el 1 de mayo ya van a ir a ver cómo hacen para que su salario les salga de $15,000. Es decir, la mentalidad que llevan ya es de ir a ver cómo se componen. Lo que hablamos de las alcaldías. Y cómo componen a la cherada, a la familia, las amistades. No me dé, ponga donde las hay. contrataciones Barbie, ¿verdad? Ah. Y todas aquellas cosas que uno dice, bueno, y es que realmente la mentalidad del funcionario y las funciones, las instituciones contraloras que de verdad A ver, pero ves si no dice, funcionan, dice que ¿verdad? es como selectiva. ¿Tú compartes esto? Claro, es que en El Salvador siempre ha sido todo ¿Tú, Juan? selectivo. Yo creo que en este tema de la reto es corrupción, dejar de ser yo creo que en el selectivo. tema de la corrupción hay que dar un compás de espera y de paciencia, porque no es lo mismo armar un caso contra corrupción, porque es derivado de muchas cosas, hay mucha gente involucrada, mucho poder involucrado. Entonces no solo vas a ir a presentar a lo loco 50 casos de 50 funcionarios y comenzarlos a perder. Los en sede 12 casos judicial. de la CICIA están No, pero, documentados. bueno, el caso a mí no me Catedral consta, está A mí documentado. no me consta, no sé si, Pues, no sé si el pero fiscal yo creo determina que es si vos suficiente. vas y haces una redada en una zona marginal y te lo llevas, y si son inocentes van a salir libres, porque eso es lo que dicen, entonces, ¿por qué no te llevas a los funcionarios solos con las notas igual? Te van a Porque ganar solo los con el casos. señalamiento te llevas un pandillero. Es ¿por qué que no es donde hacerlo? ves la Con las selectividad. notas, con las notas de esos periódicos Con que un después- telefonazo. Sí. No, pero es que si vamos a llevarnos funcionarios presos por las notas de esos periódicos que después sacan su fe de rata o de aquellos editores de revistas digitales y que tienen hasta programas en YouTube que ni siquiera tienen el coraje de decir, sí, me equivoqué, mentí, o por lo menos reconocer que se equivocó, pero no salir más prepotente sin reconocer. pero si lo- con pero- eso pero- vamos a detener funcionarios, yo creo que Pepe, está... con Porque que lo los que, de- lo que es que dice hay que Juan dar es tiempo a cierto. la Los investigación. Los detenés casos con de una corrupción llamada. son más complejos y difíciles de investigar. detener- Los de la deten- pandemia ya deberían de lo- estar dando lo- resultados. lo- Ahí estamos los de acuerdo pandilleros, también. Es que ese es el punto. cipotes de las Los 12 comunidades casos vas de a la traer. CICIE, de la OEA, los 12 casos Ya están documentados. están documentados Están en exiliados y fiscalía. están exiliados los fiscales. No, pero fuera que estén o no, en fiscalía hay 12 expedientes solo de CICIE documentados. Vea, ¿por qué no hacen nada? ¿Por qué? ¿Por qué porque sí a son las- este? para mí la- ¿Por qué sí a este? ¿Por qué no esos? Para mí la selectividad también va por esto de que vos, si vos no sos una persona con poder o funcionario, te vas preso. ¿Y qué te dice todo el mundo? Mire, esta persona es inocente, no le han probado nada, no hay individualización. Si es inocente ya va a salir. Entonces, ¿por qué no se lo llevan también? Y si son inocentes ya van No, a yo salir. creo que en Porque este yo no sé tema... quién puede tener más en poder este que un comisionado tema- presidencial. En este tema... No, o sea, Un comisionado presidencial que sea más cercano a él. En Yo no- este no- tema lo no sé. importante, creo yo, es que está bien. Sí, o sea, pues sí. está bien. Que nadie dice que no esté. Pero no es suficiente. Tiene O sea, más. las Sí, lo que pasa es que en señales, tema de corrupción siempre vea, queremos porque más, no eso solo es son natural. los casos, no, pero es que en el tema de la corrupción, este gobierno no es transparente. O sea, ha desarticulado el Instituto de Acceso a la Información Pública. Cualquier ciudadano, por ley, puede ir a pedir información pública sobre cómo manejan el dinero en cualquier institución y no te la dan. O sea, aquí ya no hay acceso a nada de la cosa pública, del dinero público. Entonces, si un gobierno tiene una política de Estado De que es ocultamiento. de ocultar la información de cómo maneja los recursos, tenemos casos presentados en fiscalía de diferentes actos de corrupción y señalamiento y solo tenemos 2 capturas en 5 años. ¿De qué estamos hablando?
O sea, es que de verdad. Es como te doy un dulce, va, no estés molestando, Sí. aquí está tu dulce. Vea, y también El de capturo a Bandesal. aquel y capturo al otro. Y No, la pero comisión, también hay- y la comisión También hay de de los centros penales que faltan un montón, y la especialmente comisión de desde la cabeza en centros penales, es sobresueldos, cierto, vea. pero sí hubo capturas de un alto jefe en centros penales. Lo que pasa es que no fue expuesto como ayer. Es un asistente de Osiris. Que Ok, que sí, pedía veamos dinero. un poco. Sí, por estar transando las recordamos- visitas. no, Ah, el que funcionario. pedía las Meta visitas, preso ¿verdad? a El los que te corruptos. autorizaba las ¿Les visitas. gustaría que en ese Y contexto... ahí hay un montón Sí, de claro. corrupción que se sabe en el gremio de abogados, que si usted quiere poder acceder a su cliente algo detenido, hay- que si usted quiere Sí, tener hay algo una importante. visita familiar, Ya, haga. ya tenemos presos diputados, ¿verdad? O sea, el del órgano legislativo. Uno. Ya tenemos presos del órgano El de ejecutivo, corte de Fasher. pero del órgano judicial no hay ni uno preso. Y ahí hay muchos corruptos también. Ok. Y de alto nivel. Quisiera... ¿sí? Yo pensé que los habían sacado todos con aquella purga de que a los No. 60 ya eran corruptos. No, ahí tienen que ver otros que tienen que Me ver. dice producción que tenemos ahí un poco, digamos, para recordar un poco en el contexto del tema que estamos abordando, la declaración del presidente que en su momento dijo. Creo que es bueno colocarlas para poder también diagramar estos acontecimientos. Veamos las palabras del presidente en esa reunión con su gabinete, en donde dijo, pues hay que investigarlos a todos. Veamos. Como pueden ver ustedes todos, los que estamos aquí reunidos son parte del Ejecutivo, del órgano ejecutivo, que es el del cual yo estoy encargado, a excepción de una persona. Es el fiscal general que está aquí, él no es del Ejecutivo. Y está acá por una razón bien sencilla. Y es porque le quiero pedir en público de que investiguemos a todos los que están acá. Para atrás y para adelante. Yo me imagino que pues no hay ningún problema, ¿no? Hay una persona que me dijo una vez, mire, ¿y tú no le temes a la muerte? Yo le dije, no, pues claro, nadie se quiere morir. Yo no me quiero morir, pero yo sé que me voy a morir algún día, como todos. Si hay algo que no se puede escapar es de la muerte. Todos los que estamos aquí pues, en 100 años pues, no va a haber nadie vivo. Nadie. Ninguno de los que estamos aquí, lo más probable es que nadie sabe cómo se llama el papá del abuelo de uno. Pero hay algo que yo sí le tengo miedo, y es a dejar un mal legado. Y hay presidentes, unos presos, otros fugitivos, pero la mayoría son recordados como ladrones. Yo no quiero ser recordado como el ladrón. Entonces yo no robo, porque no quiero ser recordado como el ladrón o el corrupto. Pero hubo un presidente, el presidente Duarte, que la gente decía en ese entonces, el presidente no es ladrón, pero se rodeó de ladrones. Y en algún momento representó una esperanza para el pueblo salvadoreño. Pero si acaso es verdad que él no robó, qué tonto fue. Porque él era la esperanza del pueblo, no tocó un centavo y manchó su legado por rodearse de ladrones. Entonces a mí no me va a pasar eso. Yo no voy a ser el presidente que no robó, pero se rodeó de ladrón. Pero que me recuerden como el presidente que no robó y que no dejó que nadie robara. Y al que robó lo metió a la cárcel. Ya hay un par que ya están en la cárcel. Es que, Bueno, mire, qué bueno recordar puesto eso, porque esto, era en ese necesario. video Ajá. vemos algunos rostros. Ahí aparece en primer plano el detenido. Sí, aparece el detenido, pero también aparecen otros que ¿Cómo es que realmente dice nos un gustaría ver. amigo de nosotros que tiene que un también dicho que caiga. dice que algo que no puede ocultar la gente? Lo pobre, lo rico y lo tonto. Lo pobre, lo rico y lo tonto, o lo ladrón era, no me acuerdo, algo así como eso. El es que- embarazo, pero hablaba es que- del embarazo. Pero es que en ese video, en esa mesa, en el que acabamos Por de ver, eso. vea, vemos un montón ahí que cómo les ha cambiado la vida. De verdad. O sea, y eso es algo que no pueden ocultar. Que andan buscando comprar Bitcoin. Sí, Bitcoin, No Lamborghini. hayan que hacer con el dinero en efectivo que tienen ahí. Casas de $2 millones. O sea, de los que estaban sentados en esa mesa. Y ninguno todavía en este momento ha sido señalado. Llegaron bien endeudados y hoy están con superávit. Pero bueno, yo creo que hay que alentar al presidente a Hay que que continúe, impulsar al presidente, vea, claro. a que le dé con Sí. todo, que va a tener el respaldo de todos nosotros, de los que lo apoyan, de los que no lo apoyan. O sea, en esto creo ¿Extraes que tú- todos vamos ok, a estar de acuerdo. ¿Extraes con tú él. algunos elementos claves de ese discurso que evidencian realmente
lo que se está No, y lo que sucede es que yo creo que todos los generando ciudadanos a partir de salvadoreños estas capturas? esperan que sean esas palabras una realidad, si no Eso. antes de finalizar este quinquenio, en el próximo sin demora. Eso que dijo, si usted tocó dinero de la gente, siéntese a esperar su turno. Entonces yo creo que ahí todo seré yo, señor. ¿Cuándo me va a tocar a mí, verdad? Porque esta persona que ahora está detenida, me imagino, Tiene una gran oportunidad el presidente de limpiar mesa sí, en el nuevo sí, periodo y que va a estar. escribir una gran historia. Y si no la limpia, también va a ser otro Duarte. también va a pagar las consecuencias. O sea, siempre se paga. Sí, sí. Es Y tiene mucho de dónde. En ese contexto, y porque a veces la gente pregunta, mira, y van a haber cambios de gabinete y no sé qué, la gente anda en el ambiente de esa cuestión. Es importante, ya que traen a cuenta ese discurso, también el presidente dijo que quienes habían sobresalido en el cargo podían continuar, pero si estuvo en el cargo pero no hizo nada sobresaliente, muy posiblemente ya no. Ahí vamos y a si ver ha los robado, cambios. va preso. Entonces, ahí te comienza Pero en esos si cambios, querés porque comenzar a analizar, ahí comenzás a ver quiénes han sido ministros que no han hecho nada, que han pasado, digamos, solamente, no han robado quizás, pero no han hecho nada Y fíjate- sobresaliente. y fíjate Sí, porque que no algo vayan van a a subir quitar. reciclaje, ¿verdad? Algo interesante que vamos a ver hoy Reciclaje en el con cambio de gobierno, historia que nefasta. es el 1 de junio, es que si va a ratificarles su confianza a estos que están ahorita. Sí, porque ese día del discurso les dijo, el único que va a someterse a ratificación soy yo y Y el Félix, vicepresidente. le dijo, ¿verdad? ajá, así le dijo, sí. Yo creería de que ya debería de empezarse a sonar los cambios. Yo creo que hay varias instituciones que no han hecho mayor cosa. Bueno, fracasos totales, el tema de medio ambiente. Medio ambiente, ganadería, agricultura y educación. Agricultura. Educación, Agricultura, agricultura. sí. Es decir, ya solo esas instituciones te dicen con claridad que estos funcionarios no han hecho mayor cosa, y luego tenés un montón de instituciones que se supone que ahí están, pero no la ves que están haciendo, no ves que estén incidiendo, y tenés una estructura Bueno, pues que en ahí del agricultura Estado que hay no está muchos que haciendo no mayor hicieron cosa. nada y algunos que sí hizo, pero para su bolsillo, ¿verdad? Sí, esa rueda de caballitos ahí también está peligrosa. Ya debería estar la fiscalía investigando por qué no dura ahí un ministro, ¿vea? ¿Qué está pasando ahí en esa institución? Desde el primer ministro. Correcto. Yo digo que el 1 de junio van a haber muchos ¿Qué cambios. tipo, Ahí qué vamos tipo a de, ver qué que sí. tipo de cambios y qué perfiles entonces? Para darle un poco, ir cerrando esto, voy a hacer una pausa y regreso con usted. Así es, en efecto, el café perfecto. Sin duda alguna, qué rico es disfrutar de café rico, por eso lo invito a usted a tomar un café rico, el café perfecto de la mañana. Continuamos con el análisis, ¿sí? Sí. No, estábamos hablando de todas las sorpresas que podrían darse en los próximos días. La verdad es que yo creo que no hay salvadoreño que no esté pendiente de las capturas en temas de corrupción, porque es que de verdad ahí es donde están no solamente nuestro dinero y la falta de fondos para implementarlos en políticas públicas de servicio a toda la sociedad, sino que es que ahí en los corruptos están los verdaderos padres de los pandilleros. Si nosotros repudiamos tanto a los pandilleros porque son los que cometen los crímenes de sangre, estos son realmente los que los han estado financiando, todos los corruptos, sin excepción. Cada dólar que nos roban, esos que están apenas nombrados o electos y que están pensando en cómo llegar a robar, ese es padre de la criminalidad, porque son los que nos roban nuestros impuestos que con mucho esfuerzo muchos pagamos y que especialmente nos golpea, no a los ricos. Entonces, de verdad que da coraje ver que se sienten en sus sillas a gozar del privilegio que les otorga sus cargos para empezar a extorsionar, porque algunos extorsionan. No solamente es que llega el corruptor, sino que a veces es el mismo funcionario el que hacia afuera, mira, si no me pagas, te voy a meter preso. Si no me pagas, te voy a detener por el régimen. Si no me pagas, te voy a inventar un caso, es decir, le crean el problema y después le venden el paraguas, ¿verdad? Y esos son los peores corruptos, pero todos los corruptos son los padres de nuestros pandilleros. Sí, ahí tenés los policías que han sido capturados, 2, 3 equipos de policías en diferentes zonas que a eso se dedicaban, ¿no? A extorsionar a las familias de los jóvenes. Está el monstruo del puerto que ha violado cualquier cantidad de mujeres. También con el tema del régimen, tenés ese fiscal que lo detuvieron, pero es decir, estos son estos capturados, pero hay más casos porque, y además, y a mí lo que me preocupa y me sigue preocupando es que no sé si de verdad le están haciendo una auditoría, digamos, a estas personas.
Si vos tenés un equipo de 4 policías o de 4 soldados que los capturaste porque estaban extorsionando, Revisa todos los que capturó ¿cuántas él? capturas hay? Porque la pregunta siempre va a quedar, de ese equipo, ¿cuánta gente de verdad pudo pagar y eran pandilleros y están libres? ¿Y cuánta gente no pudo pagar y es inocente y está presa? detenida con un caso armado? Como también los casos de las agresiones sexuales, que eso, bueno, yo y mis sospechas, porque piensa mal y acertarás, este montón de casos de bebés asesinados, y a mí quién me garantiza que estas mujeres no han ido a denunciar porque fueron agredidas por cuerpos uniformados. Ok, ya vamos y a por entrar eso en ese tema. hicieron A ver, esto. Regreso un poco al punto neurálgico, es decir, al elemento que teníamos desde un principio, era el tema de la corrupción. ¿Se recuerdan también las declaraciones del ministro de Trabajo, que en su tweet, en ese mismo contexto de las declaraciones del presidente, ¿se recuerdan? De lo que vean. sí, correcto. Esto fue en noviembre, ¿verdad? Sí, vamos a ver. La decisión correcta y valiente del presidente Nayib Bukele pedir al señor fiscal investigar. Esa fue la reacción del ministro. Y dijo, señor fiscal, digo, no estará muy difícil, dice. Solo basta sumar los ingresos de cada funcionario público y cruzar su crecimiento económico, su nivel de vida, propiedades, incluyendo compra suntuosas para adquirir Maserati, entre otras. Dice, felicidades, presidente. Zapatos, un funcionario Maseratis, que roba erario público, vestidos. roba al futuro de las actuales y nuevas generaciones. Zapatos, Maserati, vestidos y carros. Es decir, esa frase, solo basta sumar los ingresos de cada funcionario. Vean qué curioso, porque la institución que tiene la obligación de realizar esa simple operación se llama sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. Ah, la que no Pero funciona. como no le fortalecen con elementos, La que no funciona, ni que no tampoco quieren, con presupuesto, y que realmente lo que principalmente falta en esa sección de probidad es voluntad. Porque es cierto que es una ley sin dientes, es poco o nada lo que se puede hacer, pero lo poco que se puede hacer lo hacen al revés, porque la Constitución dice en el inciso final del artículo 240 que en 10 años van a prescribir estos hechos para iniciar juicios por enriquecimiento ilícito, que son los que al final nos han llevado todos los casos de lavado de dinero que tenemos en El Salvador, condenas de presidentes anteriores. Entonces, si el principal encargado de hacerlo no lo hace, porque la ley es tan sin dientes que no hay sanción, que le sale más barato al funcionario corrupto, chabacán y ladrón vulgar que tenemos, no declarar no hacer su declaración jurada no hay de salida, consecuencias. porque entonces le Matemáticas sale puras peor eso. presentarla, que le hagan esa simple suma y resta, ¿verdad?, de todos sus bienes contra lo que ganó en el Pero baile. es al que voy Y yo. no les va a dar, entonces dicen, mejor no presento la declaración jurada, y como no hay consecuencias más que unos cuantos cientos de dólares, entonces le sale más barato que el proceso, le sale más barato que esta exposición que ha tenido el excomisionado presidencial. Sabemos Sí, que la ahí está el corrupción es principal un problema. mal endémico en este país, de verdad. Que hay que cambiarlo, Y el problema es desde combatirlo. los valores en el hogar. Pero ¿qué es a lo que voy yo? O sea, este gobierno, vuelvo a insistir, llega a donde llega por una propuesta de combate y de erradicación de corrupción. Esa es su base fundamental, ¿verdad? Y en 5 años, ¿qué ha hecho por cambiar esa ley o cambiar esa institución? Yo he visto a esa institución de ¿Qué probidad. ha hecho la Corte? No, por eso, pero sí, es que, todo pero eso el lo que- gobierno... Sí, pero es que la función Esas- constitucional Sí, es del que dice la Constitución. sí, pero ¿quién si el prometió- funcionario se deja, es problema del ¿Quién funcionario. Va a prometió? sufrir No es la consecuencias más Corte, adelante. prometió el presidente, y el presidente tiene el control de los diputados, tiene el poder absoluto en la Asamblea Legislativa, Controla y él magistrados, puede desde ahí y hacer controla esas cosas. magistrados en la Y Corte. puso Eso a es los cierto, magistrados en la de la ley- Corte. la ley- sí, pero- ¿Quién tiene el poder absoluto del país? El presidente. Ahí no nos demos paja. O sea, él tiene el poder. ¿Vea? Entonces, yo he visto en la sección de probidad absolver a corruptos, pero que son evidentemente corruptos. O sea, no estamos Dejan pasar haciendo- los 10 años. No solo es el tiempo. La mora que hay en esa sección Personas es justo de 10 todos años. los salvadoreños Qué casualidad. sabemos el nivel de corrupción que ha vivido en su vida pública y están absueltos. Pero es que, Carlos, deberían de ¿Cómo ser es posible? delito no presentar la declaración jurada. Claro, pero ¿por qué? Porque es si demasiado pasa. Pero vuelvo a insistir, ¿quién tiene el poder de cambiar eso hoy? Sí, eso es cierto. Es una deuda, es Eso otra una deuda. gran deuda. Es parte de la deuda. Y eso es fundamental, y porque eso- que esa es piedra angular para la lucha contra la claro. Y corrupción. eso te permite esta justicia selectiva, porque Exacto. sigue siendo O sea, selectiva. a mí me sí. molesta de que sean
muy poquito, muy lento. Si es que a todos a deberían todos ir a nos traerlo, molesta a eso. los del pasado y a los del Pero es que- presente, a todos. Y creo que la principal razón por la que uno siente eso, Juancito, porque tú nos decías que había que no había que ver de menos la captura porque no era gato, pero en El señor Gato realidad Era medio gato. pero en realidad, si vos tenés el control, de hecho, del Ministerio Público, el judicial, tenés tus magistrados, controlás la Asamblea, controlás el Ejecutivo, hombre, de verdad que mucho Pero si ruido no y tenés pocas nueces, investigación. pues ya tendría que haber otro tipo de controlar la Sí, pero es que inteligencia fíjate, del Bessie, Estado, de que ¿sabes? tenés razón. Yo creo que todos tienen razón en ese punto. Lo que sucede es que también hay de recordarle a cada uno de esos funcionarios que han sido electos en esos cargos que al final la responsabilidad penal es personal. Y yo lo Hoy otro o que- mañana van a responder Yo- por las omisiones que cometan o por las acciones Lo- ilegales que lo- cometan. Ahí lo- nadie más va a ir a responder Ojalá por usted, que para la señor o próxima señora. evaluación de funcionarios, de ministros, no vayan a meter a estos que tienen procesos penales por no dar la cuota alimenticia a sus niños o tienen órdenes de alejamiento en otros países. Ojalá que hoy por primera vez sí se cumpla esto de esta ley que no puede llegar cualquier funcionario que tenga deudas Mira, de has cuotas tocado un punto alimenti- bien importante de porque aquí no hay ley alimentos, de por su- ética. O la que hay en Ay, realidad está ay, pero- solamente para que digan, tenemos ley de ética, tenemos un tribunal de ética Pero gubernamental, si paga ya no hay conflicto ético, dice. no hasta seguís en el cargo ahí de ver, funcionario y este- o te nombran de nuevo Ahora, después de vuelven pagar la así, multa. sí. Y este delito de cohecho impropio en calidad de autor directo, de comprobarse, ¿qué implicaciones tiene? Yo me imagino que esa fue una Digamos, captura en cárcel. flagrancia, fíjate, y quizás presentó las pruebas el mismo órgano ejecutivo, porque es que es bien difícil creer que esto ha sido bueno, podría ser, la verdad es que podría ser, no lo sé, pero no nos dan información. A mí me gustaría por lo menos saber si fue una detención en flagrancia o si fue una captura por orden administrativa, Que tenía un cuál proceso. fue el caso en concreto. Yo creo que allí sí es un llamado a que por favor no pidan reserva del caso. Yo creo que los salvadoreños, si es nuestro dinero el que se está jugando ahí en estas investigaciones, permítannos saber de qué se trata, Al menos cómo la pasó. fiscalía, creo, en el tuit La fiscalía. dice sí. que Porque es por con eso- solicitar dinero por la Por hacer asignación de algo- proyectos. Vamos a Sí, ponerlo porque en es algo pantalla de de su nuevo. Vamos a cargo. decir, consta en las investigaciones, dice lo Que siguiente. le corresponde hacer. Consta en las investigaciones que Flores, valiéndose de su cargo como comisionado presidencial, exigía dinero a personas y empresas a cambio de beneficios y participación preferencial Bueno, en los quizá entonces proyectos. fue una Constan las investigación. investigaciones, ahí Ajá. está. Sí, fue una Algo detención tienen. administrativa entonces. Sí, la investigación, sí, es administrativa Con- porque hay, con una hay investigación. diligencias previas de Claro. investigación. Pero vaya, y entonces, ¿cuáles son las empresas? Gracias a Dios hay valor de denunciar, porque antes, pues sí, ni denunciaban, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacía el empresario comúnmente? Andaba viendo a quién le pagaba, ¿verdad? Y cuánto era el precio, y mejor calladito, porque así lograban las asignaciones. Algunas veces denuncian porque no logran esas asignaciones Sí. también, ¿verdad? Solo cuando en no la lo logran. molestia, ajá, entonces... Pues sí, para que haya un corrupto tiene que haber un corruptor. Entonces, ojalá que la investigación se extienda hasta ahí y que tampoco hagamos pasar por víctimas a los que realmente son victimarios. Yo creo ¿verdad? que de la nuestros fiscalía, dineros. a partir de ese tuit, la fiscalía no anda tocando aguado en este caso. Se ve que, y ya Que dicen tiene que las una investigaciones investigación. constan en las investigaciones. Sí, además- Entonces vuelvo a mi punto. Yo quisiera que agarraran 20, 30 Claro. corruptos. Yo quisiera que los agarraran a todos de un solo y los metieran. Toda la cola Pero- de Van de Sar, Pero ¿de ¿verdad? qué vas a hacer? ¿Qué vas a Las hacer? colas ¿Qué de harías Van de tú Sar. con capturarlos y tener casos aguados que te van a ir a ganar en la sede judicial, en los tribunales? No, Pero yo los prefiero pueden tener tener- investigaciones los pueden sólidas. tener Y cuando guardados, yo digo hombre. que el lobo es negro es porque tengo los pelos en la mano, ¿verdad? Y lo voy a ir a meter preso y lo voy a hundir en la cárcel. Pero así como Vaya, se pero ve, hay una- mientras de eso no lo, 2 años, mientras 3 yo no tenga un años. caso sólido, al menos yo como abogado, yo ¿Y por qué yo no hacen me eso tiro con los así. inocentes entonces capturados en el régimen de excepción? Ah, pero ese es otro tema, es distinto. pues sí. No. Es diferente ¿Qué, al qué te corrupto. garantiza que es inocente? Estos que la son- familia Sí, te ahí diga es que es bien estos inocente. son gatos. Tiene No, mira, razón. que te garantiza No, que lo es inocente, sucede que la es sí es familia más te dice que es difícil. inocente. Ajá. No, mira, Sí, ese sí fíjate es que yo más conozco un complicado. caso de un muchacho que sí es inocente, Bueno. lo sacaron, pero el muchacho le dio ray a otro muchacho que iban el muchacho tiene una moto y le dio ray a un vecino de él de la comunidad, porque es gente de comunidad.
el vecino era pandillero. Y si vos llevas atrás, aunque vos no seas pandillero, ¿qué línea de investigación Pues te sí. da? Si ahora ya los pandilleros no andan tatuados todos, Pues ¿verdad? sí, pero entonces yo estuvo puedo guardado estar como 6 sentado a meses. la par de un corrupto y por eso no Estuvo soy como corrupto. 6 meses parqueado el muchacho, gracias Toma a Dios. foto con ya, corrupto, no claro. sos corrupto. ya salió el Sí, muchacho lo que pasa es porque que en ese determinaron caso que no era. no lo vinculan para pertenecer a la agrupación. Yo creo que los dos tienen razón porque vaya, sí, lo que dice Lica acá y lo que dice Carlos, la verdad es que en estos casos las investigaciones, pues sí, no es que sea la captura del inocente, el vínculo sí está. Usted tiene que ser diligente y si usted tiene un vecino y no sabe que es pandillero, está un No poco tengo Y si el está pandillero te pide extraño, ray, ¿verdad? y si el No tengo pandillero te pide ray y vos le No tenés tiene miedo al obligación, pandillero. pero está extraño que usted no sepa que el vecino es Fíjate que, pero es más contundente. Mejor no me mezclo yo Vuelvo a con insistir, él. es más contundente los 12 casos con pruebas de corrupción más el caso Y catedral dice, de pero- los a lo que yo delitos voy es- O sea, cometidos si por ustedes ya vieron funcionarios. el expediente, qué chivo, porque o sea, Vaya. para Sí. ustedes tienen No, pruebas yo creo que contundentes. los pero dos como tienen fiscal no. razón. Ya hay tres Vaya, puestas. Pero hay Vamos a un ver. hecho que sí es bien cierto. En las investigaciones de delitos penales tampoco es que el fiscal tiene que llevar toda la prueba. Indicios. Nada más necesita Claro. unos indicios y ahí también les doy la razón que pueden haber capturas tempranas y que en el proceso de investigación, o sea, en la etapa que es propiamente ya para investigar, se produzcan más pruebas o se recolecten más elementos de prueba. No necesito tener una investigación Claro. completa y absoluta. Y ese Necesito unos muchacho lo indicios que pudieron me tener- digan dos cosas importantes. Una, que hay un delito y dos, que probablemente esta o estas personas lo han cometido. Suficiente. Fíjate que- Yo después llego a Vuelvo a probar lo insistir, demás. ese muchacho de la moto O a robustecer, mejor puede dicho. estar 2 años presos solo por no saber que su 6, vecino 7 era meses, pandillero. 6, 7 ¿vea? meses. Pues por eso. Y el corrupto que se robó. Ey, pero es más grave Lee, que las órdenes de libertad no se estén Por cumpliendo. eso, pero, y dicen pero que vuelvo se a están insistir. transando esas órdenes Pero de libertad. aquellos corruptos que tiene el fiscal casos Están ahí, sacando que beneficio tiene indicios, económico. porque hay unos casos ahí, Sí, claro. ¿verdad? ¿Por qué no los vas a jalar y los dos tienen igual? Pues, o sea, es que hay trato selectivo, ese es todo. Sí. Además, es cierto. también no deja de ser menos cierto que un montón de investigaciones periodísticas a profundidad terminaron siendo casos reales en la fiscalía. Y si tenés ese Pero no como aquella que el Dame- señor dame- dijo. dame- Corrupto tiene buenos el de facto, abogados. ¿verdad? Que Sí. no El corrupto reconoció tiene nada. dinero para pagar fianza. Acordémonos de Cuando- todos esos elementos. Vaya, ese es otro punto importante porque Pero lo que los deberían de acordémonos estarlos, esos deberían de procesando sí. mucho por lavado de dinero. En lavado de Sí. dinero te congelan tus cuentas Acordémonos. y ahí ya no tenés tanto dinero para defenderte. Que En le realidad, congelen de un en solo, extinción de dominio y pero en para lavado. hacer Vamos a eso, ver. para Si solo congelar miran la cuentas, tenés que acusación tener del pruebas, ministro Castro, tenés que pues, tener cuando pruebas. le dice al fiscal, mire, hay unos que andan hasta en Maserati. Suficiente O indicio. sea, ¿qué ¿verdad? más? Que lo haga Crucemos los datos. ¿Qué más te están diciendo? Ahí no necesitas sección de probidad. mira. Eso, o sea, insisto, es bueno combatir, pero nos quedan debiendo. No, tomate el sorbo. No, Café rico. yo sí estoy de acuerdo que hay que exigir, eso sí. Claro. Pero también hay que darle un compás de espera a la fiscalía porque yo sé que esos casos son complejos. Yo esperaría Yo sí. que el 1 de junio nos avise Ahora sí. que ya tienen una redada en un montón Ahora sí de... vos ¿Y por qué ganás, hasta el primero ahora sí de vos ganás junio? 4,000, 5,000 dólares por matemática simple No y te si no sale. tenés una empresa no vas a poder comprar te un carrazo sale. de esos, ¿va? Ni un No, apartamento. pero es peor que si ya tenés Ni tu casas gasto, de 2 pero millones de con gasto, dólares. Pero es que No, también eso es definitivo, matemática simple. Es bien fuerte O la cuando de matemática que repente hizo el ex asesor, ¿verdad? Con los zapatos. Que de repente te das cuenta de que un funcionario, su empresa está recibiendo contrataciones del Estado desde el momento que está en el poder. Entonces, esto también de Ok. levantar las banderas, pues. Y no Ok. lo tocas. Señores, nos vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos también hay otros temas. ¿Qué piensan ustedes o qué opinión tienen sobre esta propuesta del gobierno de renovar las unidades de transporte público en el área metropolitana de San Salvador mediante un préstamo del gobierno de China? ¿Será este un presagio de la nacionalización del transporte público? Vamos a hablar de esto cuando regresemos. ¿Te parece? Te pido ya te sentí en el lado. Vamos a irnos a la pausa. 7
Darle un soplo ahí un poco también al fiscal. ¿Sí? Sí, que un casito del banco hipotecario por ahí. Es que anda. mira, a veces no es que solo el cruce que nos decía ahí el ministro Castro, ¿verdad? Que si cruza y que entonces si no le dan los números, pero si le dan un subpréstamo por ahí, ¿verdad? De una forma irregular, porque ahí los que Eso también es están al corrupción. mando del banco hipotecario, perdóneme, pero por muchísimo menos que eso, están procesados y presos los de los casos de los gastos reservados. Claro. Ahí es de verdad. Ok, entonces hay selectividad. Si esto es así, hay selectividad en la justicia. Esa impresión, por lo menos a mí me queda de sabor de boca que sí hay una selectividad. Hay funcionarios que son medianamente importantes, porque digamos la alcaldesa de Soyapango, un diputado de todos los diputados que señalaron, este comisionado. No me olvide de Beto Romero, también era diputado. Que y los otros no dos son, son cuatro pero diputados. de la De otro actual, lado, de la sí. actual administración, pero no son de los círculos que uno ya conoce, que son cercanos a la actual administración. Entonces parece de que te dan en sacrificio un caso de mediana monta, te lo dan de sacrificio y luego pues se hacen los locos con los demás casos. O sea, mediana monta, ¿no? Ese es un término que no te gusta a ti, ¿no? No, a mí me... Sí, es digo. que Ok. yo a todos No me lo estés provocando, Mira, Juan. No, mira, No quiero que Juan me es que regañe. ¿sabes qué? A todos los corruptos, a todos, Sí. sean chiquitos, medianos o grandes, a todos que los metan presos. A ver, pero ¿dónde Señor queda? fiscal, tópelos. Ok, pero hasta el tope. ¿dónde como- queda la como lo- presunción de inocencia? Sí. Cuidado con Sí. señalamientos. Hay presunción de inocencia en Sí, esto, ¿no? pues sí, pero... Lo que Sí, pasa pero es es que evidente. pero mira, yo insisto, si vos no tenés miramientos y decís con todas las señales, si es inocente ya va a salir y lo dejas preso ahí un año, también lo puedes hacer con los funcionarios, porque ¿por qué lo haces con la población que no tiene cargos públicos y es la gatada y es tu vecino y es el profesor y es cualquier persona de tu colonia y hay que respetarles con lo que dice- con la lo que dice inocencia a los Bessie, funcionarios? quizás es de retomar el tema del fuero constitucional, ¿verdad? Que también, pues sí, ¿de qué sirve que lo lleguen a procesar, a enjuiciar y hasta condenar si ni siquiera Creo están que en el Honduras lo país, eliminó. ¿verdad? Pero es que- ya pero- no están pero- en el Creo que Honduras país, le eliminó el igual- fuero. ya están enfermos y se están muriendo. Con fuero o sin fuero, el corrupto es corrupto. Al corrupto se le topa Por eso, echándolo pero es que preso. en El Salvador, topándolo. históricamente, el fuero únicamente ha sido utilizado como herramienta de impunidad. Claro. Creo que Honduras lo quitó Esa por eso. justificación de que, ay, es No que hayan si no van tenido a los tener un diputados montón de tampoco. denuncias, es que entonces Tiene- no, el no. fuero tiene un sentido político, no es Sí, un tema de pero corrupción. no es el tema Vea. para el cual hacer, es como la deuda política. Pero, vaya. La idea de prevenir corrupción no Vuelvo se a cumple. insistir, hay un diputado de Arena en este momento preso que le quitaron el fuego. O sea, Se cuando puede. hay Sí, voluntad pero se puede. ¿cómo tocó hacer eso? Por de una eso, forma pero ahí se puede. el Vea, yo en este superdelito tema- de resistencia, que cuando no me pega algo, vámonos En al este de tema que resistencia, dice- la vieja Resistencia, confiable. Que ¿verdad? dice Neto sobre la presunción de inocencia, Sí. pero es que mira, Ernesto, Sí, dime. la corrupción es evidente y se nota. El que es corrupto se le nota. O sea, tú conoces... Por eso, pero en los casos en los que tienen fuero, ¿qué se puede hacer? Enlistar a todos los funcionarios conocidos o por conocer y mirar su antes y su después. Exacto. Y ahí se nota. Ahí estaban debiéndole a las 11,000 vírgenes y a los 12 apóstoles y ahora están con casas bien hechas, bien montadas. Con apartamentos lujosos. Son sujetos de crédito En triple A torres- en el sistema financiero. En torres Ok. exclusivas con apartamentos Ok. lujosísimos, ¿verdad? Ahí hay dónde, hombre. Hay Agotado dónde. el tema, yo creo que ahí Bueno, dejamos, sí, solo quería ok. plantear esos puntos porque es importante bajo la responsabilidad y la línea, digamos, de ética que debe tener no solo el programa, sino que también el medio, era plantear de que también es importante esperar más que digan las Sí, investigaciones, ¿no? es que esperamos ¿verdad? mucho, por eso es que bajo ese molestamos mismo tanto. esquema de decir, bueno, en el país es necesario avanzar en muchos aspectos, especialmente en el tema de transparencia y el combate a la corrupción. En eso creo que todo el mundo está de acuerdo. Señores, el presagio, les decía, de la nacionalización del sector transporte, ahora sí te doy la palabra, porque Mira, realmente en el cierto. contexto de lo que Yo- realmente yo- significa yo- solicitar un préstamo para 180 millones de dólares, pero no te tomo en Yo cuenta. te, yo te voy a comentar. Yo nací y me crié en Soyapango y ustedes han visto la 41 A, B, C y D, cómo manejan la 3 y todas Pero esas, vienen la 7. rápido. Vienen rápido. Te
pero de las principales, a mí me parece excelente si se pudiera, quizás no nacionalizar, si fuera un socio público-privado. Ay, no, yo sí sería feliz si los ya nacionalizaran. hay municipalidades, por ejemplo, en Colombia que se ha hecho eso y se ha mejorado el transporte. Aporta una parte el empresario, otra parte el Estado. Pero para mí, antes, qué bueno que están haciendo los préstamos, pero si ya van en ese caminamiento, deberían de estar capacitando ya a esos cafres del volante, porque aquí tenemos cualquier cantidad de gente que maneja sin licencia, con más de $3,000 en multas, que nadie les hace nada, que no los han capacitado, que se agarran a trompones en la vía pública, que desde que salen del punto de buses vienen violentando la ley de tránsito y nadie hace nada. Ya están capacitando a esa gente. Es que ese es el punto. O sea, de nada me va a servir a mí y a usted que traigan los buses más inteligentes, y ojo que no es que sean inteligentes, son buses que traen un desarrollo de software, ¿verdad? Son electrónicos, pero sí va a tener una bestia manejándolo. Porque al final del día, como los semáforos se programan, pero el que está atrás programando es el bruto que no le da menos tiempo a uno. Fíjate que hay varios puntos que tocar sobre este tema, pero sobre lo que acaba de decir Bessie, realmente yo me quedo pensando, antes qué pasaba con todo ese montón de multas, entonces lograban de alguna manera buscar los vacíos de ley o hacer amenazas con los paros. O simplemente no pagaban, Tania, simplemente no pagaban. Y por eso es que contrataban a cualquier cosa, sin licencia muchas veces o con muchas multas a la cola. Lo que sucede es que antes hacían paro, venían, ellos mandaban. Era una mafia. Era una mafia, sí. Entonces, ahora como, pues sí, ya vieron que con este gobierno no se juega. Pero se han llevado de encuentro a un montón de empresarios que son decentes. Por eso. Porque hay un montón decentes. Ahora se ha abierto el espacio para los que piensan en el diálogo, que es cómo deben solventarse. Porque también, hay que reconocer las falencias que están de la deuda que se tiene por más de 9 meses, el problema de la pandemia, los créditos, pero yo por eso le apuesto más a la nacionalización del servicio, porque se conoce que el servicio nacionalizado no necesariamente es como nos enseñaron en el pasado de que, es que el Estado es mal administrador. Pues sí, es mal administrador si usted no le pasa la factura por sus aquí con la DOM nos han demostrado que son pésimos gestores. Yo la verdad, que ese sector transporte, para mí, esa raza, como otra raza que no repuerto, esa raza tiene años desde que Julio Valdivieso fue funcionario y los puso quietos a los buceros, de decir que no les dé el negocio. Sí, y ninguno deja el negocio. Entonces, yo eso de que sean honestos te diré. Hay un montón. 1, 2, se les dan fondos públicos y Tania en su vida han cumplido no se le dan fondos el públicos. Ministerio de Trabajo. No se le da fondos públicos. Uno paga de los... Si le das, dinero de nosotros. El subsidio es a la persona. Le das el subsidio a porque se les entrega a los buceros. Tú lo subsidias porque tú compras gasolina y te traen. vacunan. Es No, público. Pero déjenme terminar. Una concesión. Pero que ya vas en segunda después vuelta. me dejan terminar, sí, porque yo no he terminado. Vamos a ordenar. ¿Cuál es mi punto? ¿Cómo es que les estás dando ese subsidio y no los obligas a cumplir el código de trabajo? Esos trabajadores no tienen ni seguridad social, ni AFP, ni contrato, no están protegidos. Sí, pero las Los peras pueden- no ahora tienen que ver solo con quiero terminar. manzanas. No, pero tienen años de estar El recibiendo piso del subsidio es Estado. una Vamos a ver. compensación al pasaje, al Ese- pago del esa pasaje. Es una Vaya, raza solo que- quiero vamos a ver, Tania. terminar con Dale, mi dale. intervención. Lo que me parece a mí es que muchos de los problemas que se están dando en este momento, alguna influencia tendrá el problema de la saturación de vehículos y el tráfico en el que pasamos, que viene a traducirse en algunos casos en enfermedades como hipertensión o en problemas de salud mental. Pero también, yo viajaba antes a la universidad en bus, los que usamos el servicio, en algún momento los que tenemos relaciones con personas que todavía utilizan ese servicio, si a veces le toca sentarse a uno en el puro hierro, o el maltrato de las personas que manejan las unidades, muchas de las veces. Pero lo que sucede es que sería una importante inversión y planificación estatal poder dar un servicio de transporte público decente, de calidad a todos los ciudadanos, para incluso disminuir ese tráfico, porque muchos no viajamos en bus
que afuera, nosotros salimos del país y en otros lados sí viajamos en autobús, en trenes. No es que, ay, es que como tengo carro, no, si es que sale más económico viajar y además más saludable. Entonces, el resolver este problema de todo este transporte, del transporte público, resuelve muchos problemas. En cierta medida incide de forma positiva y por lo tanto yo si es un paso hacia la futura nacionalización del servicio, yo sí lo celebro. Mira, yo creo que mental, el sistema de transporte público en El Salvador ha sido malo de siempre. y sigue siendo malo. Sí. ¿Verdad? O sea, que hay que cambiarlo, que hay que transformarlo es un hecho, es una realidad. Aquí debería de haber inclusive un sistema de transporte público basado en el metro. ¿Verdad? O sea, que eso es lo que se necesita para solucionar muchas cosas. Pero vos no querías el Citrans. No, como no, yo no tengo problema con el Citrans. viajé El en el Citrans Citrans por era vez. excelente. El problema es la corrupción que hubo detrás de la asignación del proyecto. O sea, pero la solución La Citrans corrupción. era una buena solución. Sí, sí, sí. E incluso los motoristas eran muy buenos. Especialmente muy para la bien gente capacitados de para eso. O sea, Soyapango, por el ejemplo. problema, Sí, es de un y es a lo solo que ya. yo voy con este En tema 20 del minutos préstamo. te ponías Sí. en cualquier hora desde allá. Era del- obligatorio del llegar a esa préstamo hora. de Aquí, China, que ha dicho los funcionarios La gente públicos, podía que lo que dormir más. pretenden es modernizar y sustituir toda la flota del Gran San Salvador. Me parece perfecto. O sea, yo no tengo ningún problema con eso. El problema aquí de fondo es que hay información que falta, que nos vamos dando cuenta en el camino, Despacito. que no sabemos el modelo bajo el cual quieren Sí, hacer ese sí. cambio. Si quiere ser nacionalizado, si quiere ser un asocio con los empresarios. Yo creo que el modelo, incluso privado, tal como está diseñado ahora, no sirve. Habrá que cambiarlo si quieren seguirlo sosteniendo en un modelo privado. ¿Por qué? Porque lo lógico sería una asociatividad de todos los privados en una sola empresa, donde cada quien es accionista y que se pueda administrar de una sola forma, que es lo que evita los grandes problemas que hemos sostenido en el transporte público de toda la vida. Pero todos esos beneficios que han tenido esa raza ha sido porque hasta diputados han tenido. Ok, Juan, Sí, veamos. no, es que- Tú no has hablado es lo que mucho, quiero- Juan. no, es que no me han dejado hablar han hoy. venido regañado, No, pero si es que Sacan cuando yo sacan comienzo a regañado. pelear me callan. Entonces, Bandera. Sí, no, vamos a ver. Ya a la otra me voy a sentar ahí y yo voy Sí. a dar la palabra porque Vos das el pues, ticket. yo le puedo decir. Sí, ¿verdad? Yo vos puedo- das el Vamos a dar la número, palabra y voy a ponerme yo. Sí, pues sí. No, miren. Te venías a debatir con nosotros. Sí. Es que voy a en debatir, este país se llama transporte público, pero está en manos de privados, como bien lo dice Carlos. Y ha sido Es el servicio al público. Y miren, Transporte de pasajeros. en determinados momentos han tenido muchísimo poder. Han puesto diputados, han paralizado el país cuando han querido y han exigido. Sí, nadie los subsidios y podía cosas. tocar, era una Sí, mafia. Entonces, Ahora le tienen miedo al como grupo. dice Carlos, hay buenos empresarios. De hecho, yo Sí. conozco un par Yo que también. tienen buses interdepartamentales y son excelentes personas y hay un buen trato en sus unidades y todo lo demás. Pero fíjense que entre los índices de desarrollo humano, la calidad del transporte público es Claro. una cuestión sumamente importante. Sí. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Difícil comenzar o tratar de opinar cuando ya nosotros andamos en carro, ¿verdad? Pero hay un montón de gente que todavía ese es su único medio de transporte y ahí van colgados a las 7, 8 de la noche. Gracias a Dios ahora la seguridad es algo que se ha mejorado y ya la gente ya puede andar más tranquila en el transporte público. Entonces el siguiente paso es mejorarlo. En lo Ya que no dice les Carlos, extorsionan. del asocio público-privado puede ser una salida. Creo que eso es lo que vamos a ir viendo en el camino. Pero ¿saben por qué sería interesante? Involucrar a las alcaldías. Porque las alcaldías, ahí puede haber una fuente de ingreso para las alcaldías y no necesariamente Ok, el FODE, y que interesante. manejen el Planteo, transporte voy a- público por ahí. Buen punto Por para ahí puede seguir ser. con este tema porque hay una pregunta que me parece que es interesante y la voy a dejar El planteada. Bogotá, el Transmilenio de Bogotá, la Guatemala, alcaldía mayor no tiene. Bueno, Guatemala en tiene Guatemala. Y la alcaldía tiene Sí. acciones ahí. ¿Creen que es un pago que se le está dando a China por los proyectos que están implementando en No. el país en materia de cooperación? Bueno, vamos No. a hablar de eso y también No de los creo. otros elementos que ustedes no es plantean. tanto el 7:35, vamos a la pausa, no nos cambien, regresamos.
Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, ¿cuál es la evaluación general que ustedes tienen con relación al trabajo y la percepción que hay de este proceso de transición del nuevo modelo que van a tener los municipios ahora convertidos en distritos y cómo también puede hilvanarse esa combinación del trabajo que va a tener la misma Asamblea Legislativa? A ver, Bessie, Mira, interesante que le den 2 años, ¿vea? Casi Sí, para llegar a la nueva elección. Discrecionalidad con el poquito de FODES que les han dejado, Sí. que es evidente de que hizo falta ese dinero, pero todavía no vemos. Yo sí me gustaría ver las auditorías de los auditores de la Corte de Cuentas de la República, analizando todo este montón de contratos, la modificación en la legislación de ley de salarios para tener los topes, porque de verdad que ya se oyen un montón de estos superalcaldes queriendo sumar los salarios de las alcaldías para hacer un nuevo ingreso, un nuevo salario para ellos, porque van a tener más responsabilidades. Evidentemente sí van a tener más responsabilidades, pero deberían de tener un tope. Así es, ya están viendo cómo llegan a los 15,000. Exacto, y yo no veo todavía a los legisladores viendo cómo van a franquear eso, más allá de decirles no lo hagan. Luego el tema de la reestructuración, a mí sigue me preocupando que cuando fueron municipios y tenían al alcalde en el barrio más cercano y le podían ir a tocar la puerta para ver si le solucionaba algo, hoy resulta que los han alejado más de los centros de poder y eso debilita o no permite con agilidad que se lleve el desarrollo a esas zonas deprimidas. Y eso es complicado, sobre todo en las zonas de Chalate, donde tenés 20 municipios de un solo. Y la gente le va a tocar estar bien lejos de quienes toman las decisiones, cómo vas a llevar los proyectos, el desarrollo, si es evidente que la DON no ha dado abasto. Fíjate que en esto como es corto el tiempo, lo único que voy a decir que bueno, creo que hablo por muchos salvadoreños, todavía estoy esperando que la Asamblea Legislativa acompañe la lucha contra la corrupción. Ahí necesitamos una verdadera ley de probidad, una verdadera ley de ética gubernamental, una verdadera contraloría por la parte de la Corte de Cuentas, es decir, una ley necesitamos todavía muchas cosas y, por ejemplo, en las instituciones, el artículo 25 de la Ley de Ética Gubernamental establece de las comisiones de ética que hay en cada una de las instituciones que ahí se denuncian, pero solo están nombradas, no hacen nada, poco o nada es nepotismo en El Salvador. Pero yo creo que la ley del funcionario público, ¿verdad? De la función pública. De la función pública. Ajá, es decir, yo creo que son fundamentales la ley de la función pública, la ley de probidad, quizás son de las dos principales que se necesita que acompañen verdaderamente un auténtico combate hacia la corrupción. Y la modificación de la ley de salarios, no puedes tener funcionarios que ganen más que el presidente en las autónomas y tampoco puedes tener a estos funcionarios hoy que la responsabilidad... Pero mira, en las autónomas también tenés un montón de asesores que ganan 5,000 en esta autónoma, 5,000 en esta otra y te suman como 25,000 solo de estar de disque asesores. ¿A qué horas asesoras a tantos a la vez? Eso es y ganas tanto dinero. Importante modificar eso, legislarlo para que no pase, pero también reconocer que ahora que respondes personalmente con las responsabilidades en caso de cualquier malversación o cualquier tipo de acción que lo hagas mal o que te hayan asesorado mal tu jurídico, también hay que reconocer que hay que tener una modificación en los salarios de estos funcionarios. No puede ser ministro de Economía ganando $3,000, pues, y el presidente 5,000 y el de CEPA 10,000, vea, como que no corresponde ahí. Mira, volviendo al tema del cambio del 1 de mayo en alcaldías y asamblea, yo creo, te recordás que hablamos aquí recién pasada la elección que yo no sabía si felicitarlos o decirles lo siento mucho, o sea, a los alcaldes que habían ganado. Sí, me recuerdo, ¿no? Y te lo demuestra que en la última plenaria de la Asamblea Legislativa, en la de esta semana que pasó, aprobaron una ley para darle 2 años de transición para más o menos funcionar. Acoplar el funcionamiento. Para más o menos funcionar, porque pidieron cacao, es un como decimos a paquete buen demasiado salvadoreño. grande lo que se les viene a los alcaldes. Sí. Entonces, es importante que el gobierno al menos acompañe a estos nuevos municipios en esta transición, porque así como están, va a ser un caos, el resultado va a ser peor y todo va a redundar en pésimos servicios a la población, que esa es mi preocupación al final de cuentas. O sea, creo que fue atropellada la forma en que hicieron la reforma muy apresurada, pero ya está ahí
y hay que hacerle frente. Ayer y hay alguien que de salir adelante. Cuscatancingo me comentaba que su recibo de luz traía un incremento del impuesto de alcaldía A todos. por el doble. Nos ha llegado... En alcaldía. No, Sí. No, alcaldía, dice, no la luz. Perdón, sí. Ha sufrido un No, disparo tremendo Pero ahorita. que se ha disparado el impuesto de alcaldía. 25% ha Y, subido. ni Bueno, siquiera pero estamos son- en el 1 de mayo, Son ¿verdad? tasas, porque Gracias. impuestos tienen que ir Claro. a la asamblea. Tiene razón. Tienen que hacer las tasas. Tiene razón. De hecho, le subieron a Milagro Nagas ahí de Antiguo No, pero ¿y Pocatán, cuál que es la también justificación han, ahí? Han Sí. subido un par de tasas Falta dinero. también. Sí. Evidentemente. No, pero hay que ir a revisar esas alcaldías, ¿verdad? No, A ver, Juan, por ¿cuál eso. es Porque ahorita que ya se entonces? van... Volvemos ¿Qué al están tema, haciendo? ¿verdad? Que los alcaldes tendrán que ser creativos. Yo creo que es un reto sumamente grande e importante el que tienen. Ya están ahí, tienen que demostrar cómo resuelven. Pues. Pero O hay sea, que crearles un andamiaje, no los puedes dejar solos. Es correcto, creo que es básico un acompañamiento. Yo lo he dicho en varias ocasiones, que casi todos los alcaldes electos que he visto que han entrevistado han dicho que van a trabajar de la mano con el presidente. Sí, está bien. Pero está bien, pero que también busquen resolver ellos, porque para eso son los Sí, líderes no. locales y tienen que, o sea, el presidente... No es de les piliche que vas a resolver, va. correcto, el presidente no va a ir a tapar los agujeros que tienen en las Claro. colonias, ¿verdad? Que por cierto hay varios en algunos municipios y que deberían ya los alcaldes ver cómo echan a andar cuestiones que son tintorería, ¿verdad? No del recoger la basura, por ejemplo, Claro. que un alcalde tiene que tener una estructura ya determinada que pueda resolver ese problema de la basura. Entonces todas esas cosas no basta con decir voy a trabajar de la mano con el presidente y bla, 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 y me voy a quedar sentado a esperar una respuesta del gobierno central. Creo que es importante que estén a la altura de esos retos. Habrán ahora municipios con diferentes situaciones. Yo que vivo enamorado de Oriente, veo pues, por ejemplo, Santa Rosa de Lima, que ahora es la Unión Norte y tiene 10 distritos, ahora tiene ya distritos agrícolas, distritos ganaderos, Es que cambia y todo también eso, distritos sí. comerciales, o sea, ya es una cuestión diferente y hay municipios que ahora son distritos que tienen mucha pobreza y hay otros distritos que tienen una recaudación importante, llámense de tasas y de impuestos también. Entonces ahí tienen los alcaldes que comenzar a equilibrar, ver cómo resuelven la situación y demostrar que, porque la gente los eligió para que resuelvan, no para que se quejen. Así ¿verdad? es. Entonces mi expectativa es eso, que muestren ese liderazgo, que sean creativos, estas cuestiones tal vez tomar en cuenta lo que hablábamos hace un momento de asocios público-privados, asociarse con algunas cuestiones y un acompañamiento definitivo del gobierno central. ¿verdad? Sí, un acompañamiento, una asesoría. La revisión de las competencias mismas del Porque Estado, lo de que la pasa- función, de los servicios que esto presta. de los salarios que dice Bessie, la autonomía municipal se ha prestado para esa situación. Además, somos autónomas, nosotros decidimos cuánto ganamos. 7,000 ¿verdad? de salario. Debiese de haber alguna tablita, como el tope. Eso se ¿verdad? puede regular en la ley. Dependiendo de la cantidad de personas, la cantidad de territorio que vas a tener que gestionar, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas deben de ser Que deben de valoradas. valorarse porque al final del día de nada sirve que hayan entrado los partidos de oposición si van a levantar la mano en el Consejo para todos ganar lo Pues sí, mismo. porque vas a ganar 4,000 Cabal. pesos de dieta. ¿verdad? Entonces, vea, es que eso es lo Y que... no vas a ver los ahorros entonces, que fue uno de los elementos que te dijeron que te Ok, te apoyaba la entonces, a reducción. manera de ir en el ahorros. análisis concluyente y de expectativas, quisiera en 20 segundos que tú me dijeras, realmente hay buena aura para poder entender que vamos a entrar en un escenario de debate legislativo más consistente con la nueva configuración, que vamos a tener, bueno, ya tú dijiste, al menos lo que recojo y del resto es que pareciera ser que va a haber una complejidad para acoplar todos los mecanismos, por ejemplo, el sistema catastral en el tema de los Mira, municipios, ¿no? Ernesto, el país tiene grandes retos, ¿Sí? grandes retos, pero también yo creo que el presidente Bukele tiene una gran oportunidad. Es que él tiene el poder total en este país. Él no necesita pedir permiso para hacer las transformaciones que este país necesita. ¿Vea? Y estas deudas que hemos estado hablando, de las que hemos estado señalando, él no tiene esa dificultad de enfrentar a una oposición que lo detenga a la hora de querer cambiar las cosas. Entonces, el punto es ese. Qué bueno sería que el presidente mismo, a pesar de tener el poder total del país, escuchara a todos, ¿vea? Y tomara decisiones, pero que tome acción.
porque yo creo que es importante hacer los cambios a la brevedad posible. El Ok. país, ya después de 5 años de gobierno, ya no puede seguir lavándote las manos en el pasado. 20 segundos, luego ves y luego- Reiterar que ojalá, así como se acompañó con reformas el combate contra las pandillas, que también ya le toca a esta asamblea, a la que viene, porque al final es la misma, que se acompañe el combate a la corrupción. Urgen muchas reformas con relación a la corrupción. ¿Ves? Sí, importante que se tomen las decisiones que corresponden, que se legislen en acompañamiento con la decisión que ha tomado el Ejecutivo del tema de la corrupción y que ya no haya selectividad en los casos, que se lleven todos. Ok. Suficientes investigaciones periodísticas hay para llevarse a medio gabinete. Ok, vamos a Sí, ver. no, el pueblo salvadoreño en meses recientes habló en las urnas, le entregó el poder en las urnas al presidente Bukele, a su bancada, y creo que el camino que han comenzado no se puede detener en temas de lucha contra la corrupción. Que Ya no hay pretextos. Que metan preso a todos los corruptos. No Bueno, hay- el no hay tiempo pretextos. se me fue. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes, no sin antes también quiero decirle a nuestros televidentes que el progreso de El Salvador depende de todos. Haz tu parte, declara tu renta antes del 30 de abril, ingresa a la